Historias con acento. Historias con acento. Con sabor a identidad. Voces de este tiempo que jamás se olvidarán. Jamás, jamás. Hola a todos, soy Iraida y bienvenidos a otro episodio de Historias con Acento. Este espacio donde compartimos las historias de personas que como tú y yo un día decidieron emigrar y empezar de nuevo en Suiza. Hoy tengo otra invitada especial, ella es de Colombia, es periodista y lleva más de 16 años contando historias con mirada crítica y corazón. Ha trabajado en medios como Noticias Caracol y ECM y hoy desde Suiza dirige Suiza Noticias, un medio que acerca la actualidad de este país, su política, su economía y su vida cotidiana, contada en español. Además forma parte de Resonance, una iniciativa que une comunicación, arte y reflexión social para fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades migrantes. Bienvenida, Liz, qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias, Iraida, por tu invitación. Es para mí un placer venir a tu programa. Sí, creo que la primera vez que, conectamos en Instagram fue, y sé que eres periodista y decías cosas como, qué bonito informa, y yo, oh, wow, lo dices tú, y estaba como, para mí era un gran honor, la verdad. Y ahora estoy súper contenta de que estés aquí, así que vamos a empezar esto, Historias con Acento, contigo. Y normalmente cuando empiezo yo, pues entrevisto o charlo con mis invitadas, siempre pregunto la misma pregunta. ¿Cómo empezó todo? Cuéntame, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue el principio? ¿Por qué decidiste dejar Colombia y empezar en Suiza? Realmente fue la cosa más extraña que ha pasado en mi vida porque yo veía la migración como algo muy lejano a mí, a pesar de que mi país tiene pues una migración muy alta, ¿no? Pero yo estaba haciendo mi sueño realidad en ese momento, trabajando por mí, en fin, estaba feliz con mi vida. Llega el suizo a mi vida, pero yo estaba feliz porque, digamos, cuando yo lo conocí era una relación a distancia. Yo decía, es perfecto, tengo muchas ocupaciones, nadie me podía seguir el ritmo porque estaba trabajando en cosas como que me demandaban demasiado tiempo de mi vida. Y para mí era perfecto una relación a distancia, estaba feliz, no quería nada, o sea, no tenía proyectado nada como casarme y eso. No, estaba simplemente como que bueno, tengo a alguien que me quiere, yo lo quiero, pero perfecto porque respeta mi tiempo, tengo mi tiempo libre, en fin. Todo el tiempo yo estaba viajando porque estaba haciendo reportajes en una región, en otra región, hacía giras con el presidente, en fin. No tenía tiempo realmente para eso. Wow. Llega la pandemia y tenemos que hacer un stop. 9 meses no nos vimos con toda esta incertidumbre y toda la crisis porque la pandemia se vio muy diferente en Suiza que en Colombia, en fin. Y en ese momento decimos como, wow, necesitamos definir qué va a pasar con esto porque el mundo puede cambiar, todo puede pasar, quizá no nos volvamos a ver. En fin, todo era tan incierto que empezamos a pensar en eso. Luego él me pide matrimonio, buscamos opciones para que él estuviera un poco allá porque yo no quería dejar mi trabajo y mis cosas tan abruptamente. Claro. Pero es muy complicado, ¿no? Digamos, la relación, costo-beneficio y todo esto, y al final fui yo la que terminó, pero ya haciendo como una escala y diciéndole, ok, yo me mudo, pero quiero terminar estos proyectos, porque yo no podía pedir una licencia ni nada, no, era demasiada responsabilidad. Claro, claro. Y así fue que empecé una nueva vida acá. Entonces, os casaste y os mudasteis a Suiza. Exactamente, y ya fue como volver a empezar una historia completamente diferente y a lo que yo imaginé y a lo que yo esperaba de mi vida, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo más desafiante al comenzar en tu nueva vida aquí en Suiza? Vienes de un país tan intenso, Colombia es un país latinoamericano, creo que eso nos caracteriza, ¿no? Alegres, tanta energía. Y llegar a un ambiente mucho más reservado, más estructurado. Todo, porque además yo venía en un ritmo frenético con mi vida, de todo el tiempo estar en acción. A ver, ser periodista político en Colombia es otro cuento. Y yo además cubría a veces cosas de orden público, entonces todo el tiempo estaba pasando algo. Muchas veces yo salía de mi casa y no sabía a qué horas llegaba, o si llegaba incluso ese mismo día, porque a veces estaba cerquita de la zona donde pasó un accidente, donde ocurrió algo de última hora y tenía que correr. En fin, pasaba muchísimo.
Y aparte de eso, estar lejos de mi familia, para mí ha sido súper difícil porque yo nunca me proyecté tan lejos. Hay gente que tiene como ese sueño de vivir en otro país y yo no lo tenía porque simplemente no veía la necesidad, estaba muy envuelta en mi universo. Y también obviamente el lenguaje. Yo soy una persona que comunica, que tengo mucha necesidad de hablar, de entender el contexto y eso para mí han sido como las cosas más difíciles. La hostilidad que significa no conocer el lenguaje y la lejanía de la familia. Claro, yo eso sí. Estamos justo es un país, ¿no?, que tiene un contraste diferente a, pues, eso, a Latinoamérica en general. Y el idioma, la familia, no, esas cosas que uno vive allí se viven de diferente forma en ese país. El idioma, empezando primeramente, vuelvo a repetir, el idioma, la familia. Justo tú dices que estabas de aquí para allá, tu vida era, no quiero decir caótica, pero tu vida como lo tenías, sabes, todo aquí era allá y venir aquí es como, ahora... Fue muy difícil. Me lo imagino. Hacer un stop abrupto, no, y la vida se te reconfigura por completo. Entonces es como toda esa cantidad de elementos. ¿Por dónde empiezo? Sí, no. Wow. Y hablando justo de eso, de que, aunque creo que ya lo has mencionado, ¿qué es lo que echabas, qué es lo que sigues echando de menos de Colombia y qué has aprendido a valorar desde que vives aquí en el país, en Suiza? Muchas cosas. Echo de menos mi entorno familiar, porque yo soy una persona demasiado familiar, que soy muy feliz disfrutando con mi familia. Como, a ver, yo vivía, por ejemplo, con mi mamá y todas mis amigas están viviendo solas, con otras amigas, con los esposos, con los novios. Pero a mí me encantaba ese entorno porque somos súper amigas, además, tenemos una relación divina. Entonces, para mí, como ese calor de hogar, y tengo una familia extendida muy grande. Yo vengo de una región en la que la gente es muy junta, ¿no? Especial. Bueno, Latinoamérica en general es así, pero esto es como otra cosa. Sí, sí, sí. Y para mí eso es como vital en mi vida, esa relación con eso. Entonces ha sido como lo más difícil, ¿no? Volver a sentirme en hogar, sentir el calor de hogar. Ha sido como eso. Sí, justo también. Creo que todo es tan diferente. Cuando yo llegué, bueno, no sé si te pasa, aquí las familias, como justo todos me dicen, aquí las familias son más pequeñas incluso también. Allí estamos acostumbradas, aunque claro, yo también he vivido mayor parte en España, pero sé que en Ecuador tengo un grupo la familia es enorme, que sí primos, que sí no sé qué. Claro, y estamos acostumbradas a eso. Si hay alguna reunión, casi todas las familias se unan y claro, aquí para mí fue eso un poco diferente. Estoy acostumbrada a que la familia de mi esposo sean 5 o algo así, como, ¿sabes? Pero bueno, al final como que también te acostumbras a eso, no sé. Sí. Pero aún eso, siempre la familia es lo que se va a echar de menos, por supuesto. Y esa es como de las grandes lecciones que yo todo el tiempo digo a nivel humano que me ha dado Suiza. Muchas cosas, pero sobre todo eso de empezar a hacerme preguntas tan humanas como ¿a quién le dedico mi tiempo? Y con quién quiero estar. Y eso también me llevó a valorar mucho a la gente que hay a mi alrededor por lo que ellos representan para mí. Quizá cuando uno está en el sitio de confort, en el trabajo, que tiene como una vida tan definida, uno empieza a tener relaciones más circunstanciales con las personas del entorno, con las personas del medio, porque esta persona la veo, porque esta persona me sirve para esto, porque estoy... Pero aquí he empezado a pensar en relaciones un poco más profundas. He decidido dedicarle más tiempo a las compañeras que quizás, amigas que tengo que son migrantes, y a pensar un poco más en no para qué me sirven circunstancialmente, sino en tenerlas cerca porque quiero su amistad, quiero su cariño, quiero su apoyo, al igual que quiero dárselos a ellas. Entonces, dedico más tiempo a la gente y eso para mí ha sido como una ganancia grandísima de empezar a valorar a las personas por ese tipo de cosas y también de pensar y de empezar a hacer el filtro con las relaciones que no hay reciprocidad, porque digo, estoy en una situación bastante vulnerable en la que estoy volviendo a empezar, en la que estoy abriendo mi corazón a 1000 cosas y quiero estar con la gente que de verdad valora eso y que también quiero darle lo mismo, dedicarle el tiempo que es tan valioso, pero empezar como a pensar en que haya reciprocidad también, en lo que es el apoyo,
la compañía y mucha gratitud ante eso. Entonces también empecé a reevaluar amistades que tenía en las que yo era como solamente, y eso fue de las cosas tremendas que me pasó, que seguramente era como la que recibía y no, la que daba, perdón, y no recibía. Entonces ya pienso mucho más en ese nivel humano de la gente que me acompaña. Wow. Déjame decirlo porque me he sentido un poco también tocada, porque creo que es algo también, no sé si nosotros tú y yo, pero creo que en general sí que sucede algo, como tú has dicho, me decía tal cual. Creo que aquí es donde yo me he dado cuenta también el valor, ¿no? De las relaciones, ¿no? De amistad o todo tipo de relaciones. Y es algo que aquí también justo me he dado cuenta también, ¿no? De quizás antes eso ha sido de dar y dar, y aquí es como tú dices, no, siempre también está esa, ¿no? Yo no sé si en Colombia, pero en España también es normal como, porque aquí pues he mencionado que es un país más estructurado, quedar con alguien o con tus amigos muchas veces es bastante difícil, tienes que agendar con tiempo, porque tenemos vidas ocupadas, el ritmo de vida aquí es pues mucho más diferente, entonces ahí es cuando, como tú dices, como tú has mencionado, me he puesto a replantear, he pensado que el tiempo, es decir, el valor de tener una amistad, pues eso, mucho más profunda, o pienso más, pues valorar y quedarme con aquellos que eso, que aportan más De que... acuerdo. Y Wow. al mismo tiempo dedicarles de verdad un tiempo valioso de invertir en la amistad, que eso era algo que quizá a veces por el frenesí y por las circunstancias que te hacen interactuar con la gente y al final del día llegas y dices, bueno, ¿quién es realmente mi amigo? Pues no, todo es circunstancial, pero cuando estás en este punto que empiezas a hacerte preguntas tan profundas a nivel humano, dices, esto vale la pena y quiero estar con gente que yo proyecte a futuro acompañándome en mi vida y yo acompañándola. Wow, qué bonita reflexión, Liz. Totalmente. Me he sentido muy identificada, vuelvo a mencionarlo, porque antes no me ponía a pensar en ese tipo de cosas, como tú dices, ese tipo de preguntas. Creo que antes daba por hecho, ¿no? De que cuando vivía en España, justo. Pues a veces me pregunto y me digo a mí misma, ahora hay cosas de las que me pregunto que antes no, o daba por hecho y no me interesaba, o no sé, simplemente vivía el momento y ya está. Y esto es algo también que yo no había visto, la importancia de que la persona con la que estés, por ejemplo en nuestros casos, valore tus sueños y tu trabajo. Amén. Por eso. Claro, porque al final, hombre, estamos tan expuestos, tan vulnerables, empezando a reconstruir una vida que si no tenemos una mano y un soporte va a ser mucho más difícil. Y yo recuerdo mucho que cuando yo vivía en Colombia y mi esposo me visitaba, yo todo el tiempo estaba trabajando, entonces estábamos de vacaciones y me llamaban porque había algo urgente y yo tenía que escribir algo rápido o tenía que hacer una gestión, en fin. Y él cuando yo me mudé acá me decía, mi mayor temor es que tú no puedas seguir con tus sueños. Y todo este tiempo me ha dado como esa mano de confianza de que ha soñado a mi lado, al igual que yo sueño a su lado. Entonces eso también me ha parecido clave y de pensarlo y de verlo que yo antes no lo veía. Sí, justo hablaba con, bueno, por mencionar a mi otra anterior invitada, mencionamos justo eso, que cuán importante es contar con alguien a tu lado que eso, que apoye tus proyectos, que esté en ese proceso de integración. Wow, sinceramente. Y eso es algo también que ahora valoro mucho de, ¿sabes? Porque como tú has mencionado, vuelvo a decirlo, estamos en un momento vulnerable en nuestras vidas, en un país en el que está fuera de nuestra zona de confort. Y contar con alguien así a tu lado, de verdad, Hace la diferencia. totalmente. Wow. Oh, me encanta esta conversación. ¿Eh? No me imaginaba que yo tenía totalmente por otro lado, pero muchas gracias, de verdad, por decir estas cosas que a veces parecen muy obvias, pero que olvidamos. Y gracias por traerlo aquí a sacarlo un poco a la luz. Y eso es verdad. Antes, pues, muchas gracias, Liz. Gracias Qué a ti. bonito. Tú vienes de la colombianísima realidad noticiosa, lo mencionaste hace un momento también. Intensa, emocional, a veces caótica, y ahora trabajas o estás tratando de lograr tu futuro aquí en tu misma profesión, donde todo parece más medido y neutral. ¿Qué diferencias más marcadas encuentras entre el periodismo colombiano y el suizo? Muchas. Y esto acá es súper interesante porque mi transición fue un poco
cuando yo vine acá, encontré un trabajo como corresponsal internacional. Entonces eso me permitió hacer como una transición entre las noticias del mundo y las noticias de mi país. Yo antes vivía absolutamente en mi universo porque tenía que estar desde temprano en la mañana hasta la medianoche, todo el tiempo en ese universo de noticias. Cuando yo consigo esta corresponsalía, que todavía pues la hago cada semana como un panorama noticioso de Europa, empiezo a vivir esa transición de las noticias del mundo, de cómo se informa. Por ejemplo, en este caso, yo trabajo para Estados Unidos, entonces tienen otra lógica, un poco más cercana a la mía, a la latinoamericana, sin embargo diferente. Entonces empiezo a estructurar las noticias con ese lenguaje, con esas lógicas de informar noticias del mundo, y luego empiezo a meterme en el mundo suizo. Entonces ya venía como con un background más universal, y eso me permitió como entender mucho más rápido la lógica de acá. Y ya cuando empiezo un poco en el tema de Suiza, efectivamente es muy diferente, pero en esencia el periodismo es el mismo. La narrativa cambia, las formas cambian, pero hay principios que siempre van a estar ahí: la objetividad, la veracidad, todo este tipo de cosas que al final son el espíritu de la información. Entonces cambian las formas, pero al final la información es única, la esencia de las noticias son las mismas. Entonces es aplicar como todo eso llevado a esta lógica, y también, digamos, dependiendo mucho del medio en el que yo esté, porque a veces, por ejemplo, mi página web, yo desarrollo la información de otra manera a como lo hago en redes sociales. Incluso, dependiendo de la red social en la que esté, adapto un poquito ese lenguaje. Pero digamos que sí fue un proceso chévere porque no estuve como, no fue tan radical, porque ya venía de una lógica un poco más diferente a nivel global, y luego entonces me centro un poco más en Suiza. Wow, entonces no, me parece genial porque muchas veces, claro, creo que obviamente en todos los sentidos es diferente Suiza, ¿no? A la hora de trabajar, la mentalidad, pues me alegra que en tu caso no haya sido tan abrupto, tan, sabes, de como un polo opuesto, ¿no? Pero sí fue interesante empezar a ver, y para mí a descubrir como esa lógica, que yo ya la conocía porque el periodismo europeo es un poco más diferente y no tan emocional, como tú lo decías, no tan espectáculo tampoco como en Estados Unidos. Y a mí me encanta hacer esos paralelos porque cuando empiezo a analizar las escuelas de periodismo de cada país o de cada continente, hay diferencias muy marcadas, pero siempre llego a la misma conclusión en que el espíritu de la información está intacto, que es ese tema de la veracidad, objetividad. Pero sí, la forma en la que se informa es muy diferente. Y me ha encantado porque, a ver, yo tengo un estilo un poco más neutral por toda la experiencia que traté de obtener antes. Y cuando llego acá, entonces veo que funciona un poco, y digo, esto me encanta. Es una lógica que me gusta mucho, porque también, a pesar de que estaba como en el tema de espectacularizar la noticia, siempre estuve un poco tratando de estar alejada de eso, porque hay cosas que no me gustan, pero que funcionan y está bien, pero simplemente no van con lo que a mí me gusta hacer. Es decir, ok, wow. Sí, yo es que, bueno, me parece súper curioso e interesante, ¿no? Que ahora mencionas esto, ¿no? Que, como tú has mencionado, que los principios son universales con respecto al periodismo o la información, pero que en cierta forma, que, como has mencionado, lo de que son más emocionales, más con más espectáculo. Justo no sé si, bueno, voy a mencionar algo que normalmente mi padre, sobre todo con la radio, ¿no? Con algún narrador de fútbol, mi padre le encanta o le encantaba más el fútbol antes, siempre mencionaba eso, ¿no? De que en España, bueno, hablando en España, que los narradores son como más, son menos emocionales, pero decía un narrador colombiano, porque a mi padre siempre le gustaba, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero le gustaba mucho un narrador le decía, él le pone toda la emoción, es como ese minuto o antes del gol o lo que sucede, lo hace súper espectacular, como si estuviera, ¿sabes? Lo siente. Sí. No, para nosotros es imposible ver un partido narrado por otra persona, tiene que ser igual. Y hay muchas veces que uno ve el partido y le baja el volumen para verlo en televisión y escucha el típico de la radio.
Sí, sí, sí. Sí, eso justo, esos contrastes. Mi padre me hacía mención hablando de eso, ¿no? De narrar un partido de fútbol y que como tan diferente es Ajá. la emoción, como el narrador como que pone todo el corazón, por así decirlo, ¿no? A la hora de narrar un partido. Bueno, a mi padre le encanta el fútbol, así que sí, sí. Es muy Ujú, importante. ujú. Me parece muy curioso ese contraste. Otra cosa, has visto que, has dicho que hay, aunque se mantenga el principio de la información universal entre Suiza y Colombia, hay ciertas cosas que sí que son diferentes. Ahora voy a dirigirme un poco al público, ¿no? ¿Cómo el público suizo recibe o consume la información? ¿Es de otra manera? ¿Es igual? ¿El público suizo es diferente del colombiano? Sí, es que, a ver, Suiza Noticias tiene un público absolutamente diverso, porque no solamente están los latinoamericanos que están en Suiza, eh, están los españoles, que son otro público también que tiene su cosas culturales, así como cada país de Latinoamérica, Ujú, ujú, ujú. porque es diferente como, por ejemplo, los dominicanos que hay acá reciben la información y lo que prefieren en información a lo que prefiere una persona de Argentina o de Chile que hay acá, o lo que prefiere un español, pero también hay un público grande de Suiza que está aprendiendo español o por alguna razón quiere escuchar noticias en español. Entonces yo he notado en mi audiencia que también hay gente suiza que por alguna razón quiere conocer más del español. A veces porque, como me ha pasado, que es familiar del esposo de mi compañera que me dice, oye, mi suegro está viendo los videos, o mi suegra o mi mamá desde Colombia los está viendo porque quiere saber lo que yo estoy viviendo acá. Entonces es un público bastante diverso y lo que yo trato es como de responder a esa variedad, simplemente tratando de utilizar un lenguaje un poco más neutral, porque hay palabras muy propias que cada uno usa, como el caso del coche o el carro, entonces di Sí. vehículo, cosas así, cada uno tiene una preferencia diferente. Lo que yo trato es como de acoger todas esas cosas y de muchas siempre consulto qué les gustaría escuchar, qué les gustaría hablar, qué temas son de su preferencia, pero tengo como unos principios que son lo de la actualidad y noticias. Simplemente yo me pongo en el espacio, yo como migrante, ¿qué me interesa saber? Y eso a mí me acoge una cantidad de cosas globales, pero trato de hablar en una velocidad que, por ejemplo, el suizo que está aprendiendo español también lo pueda entender. Y para mí eso es importante. Y me ha pasado mucho que me comentan como, me encanta que hables no tan rápido porque puedo entender, o los subtítulos y cosas así. Entonces, para mí también es importante, obviamente, tener una velocidad pues que funcione, pero Sí. también en la que pueda las personas que están aprendiendo el lenguaje entenderlo, porque a veces damos por hecho muchas cosas, pero resulta que no es así. Sí, sí, porque claro, cuando el español es que podemos decir muchas palabras por minuto, es increíble. Es Exacto. increíble. Aparte también hace parte de mi personalidad, entonces, y mi tono siempre ha sido así. Entonces también, pero trato mucho de pensar en que quiero de verdad que la gente lo entienda, porque valoro mucho también que gente de acá, y eso es un poco mi objetivo también, que haya como un intercambio más allá de que uno se quede solamente en un público, sino que todo lo que hacemos nosotros como inmigrantes acá también de alguna manera repercuta en Suiza y entregue algo un poco también para ellos, ¿no? Es justo que una de las cosas también maravillosas, voy a decirlo, es de formar parte ahora de esa comunidad, de estar trabajando con redes sociales, que me he dado cuenta que existe una gran comunidad hispanohablante en Suiza. Y justo cuando veo, por casualidad encuentro a alguien que está haciendo algo, no sé, artesanías o algún tipo de emprendimiento, Ajá. algún emprendimiento, es increíble porque justo me gusta que de alguna forma hagan llegar, no sé, algo de su país y se lo enseñen en Suiza y que impacte, como tú has mencionado. Me parece súper bonito y Es genial. súper lindo y yo tengo muy claro que estamos viviendo en este país y siento que es lindo estar entre nosotros. La comunidad es súper importante, pero es importante abrirnos también a Suiza. Y entonces pienso que es lindo también generar esos puentes de intercambio. Y mira, por ejemplo, en la radio tengo muchos compañeros suizos
que siguen las noticias y me dicen, no entendí nada, pero qué lindo. O me dicen como, ay, súper interesante este tema. O mira, encontré algo que te puede servir y para mí eso es súper valioso. Entonces, por ejemplo, yo todas las mañanas voy a la biblioteca de mi ciudad a leer los diarios porque además es costosísimo y allá es gratis. Entonces la niña, la persona de la biblioteca muchas veces sabe y me dice, ay, mírate, hay este evento que te puede interesar. O qué tal las noticias de hoy te sirven para el noticiero. Me encanta eso porque entonces no es una comunicación de una sola vía, sino que hay una cantidad de retroalimentación. Me pasa, por ejemplo, que los vecinos como, ay, vi que hay un concierto gracias a ti. O a veces en las conversaciones de familia, ay, yo no sabía de este tema. Liz, ¿qué tal si piensas en hacer algo así? En fin, y me parece encantador porque ellos mismos me están dando ideas o me están comentando acerca de esas cosas. Para mí eso es muy valioso porque de alguna manera ellos están también conociendo sobre nuestros intereses, nuestra cultura y también un poco están como en esa vía dando ideas y todo eso. Me parece muy interesante, pero algo que me llamó la atención es cuando mencionabas, ¿dónde es gratis, aquí o allí en Colombia? No, en la biblioteca puedo, pues digamos, están los diarios de todos los días, entonces yo ya tengo como 5 diarios que puedo leer y para mí eso es súper valioso porque tengo como más voces para mi contenido y también se ha convertido en un espacio de interacción con otras personas que saben que yo estoy haciendo esto y a veces comentan sobre noticias, entonces se ha vuelto también un espacio súper bonito de conocer un poco más. Qué interesante. Sí. Sí. Entonces vayan a la biblioteca a leer los diarios porque es gratuito y es chévere. No, sí. Estoy hablando de biblioteca, sí. He empezado a ir también a la biblioteca gracias a... Porque justo una de mis anteriores invitadas escritora, y ella abrió pues como un club de escritura, entonces intentamos ir, no voy todos los días pero sí, es súper interesante. Es una herramienta buenísima, entonces a veces pues es gratuito, hay espacios para trabajar también y a veces quieres como cambiar de espacio. Por ejemplo, yo también hago mucho trabajo en mi casa y a veces digo como necesito salir y me voy para la biblioteca, tengo una vista diferente, así esté exactamente haciendo lo mismo, pues me abre como a otro mundo, hay interacción. Es chévere. Es muy bonito, sí. Cuéntanos cómo nació la idea, qué te inspiró a crear, aunque más o menos ya hemos hecho unas pinceladas de ello, ¿qué te inspiró a crear un medio que contara Suiza en español? Pues esto empezó porque yo empecé a hacer yo estaba estudiando en ese momento un tema de comunicación alternativa y yo empecé a hacer unos videos simplemente explicando referendos en Suiza porque me parece súper interesante todo el tema de gobierno, la participación ciudadana. Y empecé a hacer videos que empezaron a resonar, pero yo los estaba haciendo en mi cuenta propia. Y dije, no, pues es interesante, ha llegado mucha gente, entonces voy a empezar a contar, pero una cosa diferente a la que estaba viendo antes, que me parece súper interesante de cómo se vive en Suiza esto, pero ¿qué sé hacer yo? Yo no puedo decir, yo no quiero hacer un video de cuánto vale una cosa en Suiza, a mí me gusta hablar de actualidad, vamos a ensayar. Y a la vez yo empecé a conocer muchísimo del país y empecé a descubrir todo, cómo funciona, en fin. Y empecé a hacer noticias y empezó a llegar la gente. Y entonces un día en una conversación con mi profesor, yo tenía que hacer un proyecto y yo le dije, oye, me gustaría hacer eso. Él me dijo, es exactamente lo que debes hacer, tienes el público, pero tienes que hacer una página web. Y yo le dije, no, yo no puedo hacer una página web, yo no sé hacer una página web. Pues esto fue toda una aventura porque me hice un curso rápido de páginas web y la hice. Y así empezó a crecer y empezó a llegar la audiencia y absolutamente todo ha sido orgánica y un poco como respondiendo a esas necesidades. ¿Cuál es mi necesidad como migrante de información? Y eso básicamente fue. Sí, yo sinceramente agradezco que, a ver, creo que una de las cosas curiosas que me ha pasado es desde que vivo aquí en Suiza prácticamente no veo noticias porque primeramente está en otro idioma y es algo que estoy totalmente, ¿sabes? Alejada de ver encender la televisión o ver las noticias, que en España es lo más normal, encender la televisión, o lo escuchas de fondo mientras haces algo o lo que sea.
Pero claro, aquí estaba totalmente lejana. No, prácticamente, digo, ¿qué sucede? Hasta que te encontré, yo sinceramente agradezco que haya, sobre todo, alguien hablando de Suiza en español. Se agradece bastante porque es tu idioma materno, lo entiendes. Y es genial poder decir, eso sucede. O como tú mismo has mencionado hace un momento, sobre, hay este concierto o hay esta actividad, no lo sabía. O algo curioso que eso, digo, tampoco sabía esto de Suiza. Me parece genial que pongas sobre la mesa y que los espectadores, como en mi caso, podamos eso, escuchar las noticias y entenderlo. Y nace de una necesidad de una migrante, igual que todos los que estamos como en este momento, ¿no? En ese universo, porque hay medios, tú puedes traducir una noticia, hay medios que también tienen su versión en noticias, pero se asumen muchas cosas. Entonces me dicen, por ejemplo, hubo un gran debate sobre la iniciativa que quiere limitar la migración a Suiza. Y yo, ok, lo aprobó la Cámara Baja, pero ¿qué más puede pasar? ¿O cómo viene esto? Pues entonces se asume porque la gente ya sabe cómo es el proceso legislativo. Cámara Baja, luego sigue a la alta, entonces luego va a las urnas. Pero si tú no lo dices, yo no lo voy a entender. Y si yo simplemente leo la noticia, digo como, wow, esto está pasando, oh my God, van a limitar la migración. Pero cuando yo le digo a una persona, no, pero sigue este proceso, sigue esta deliberación, y le doy un poco más de contexto que quizá uno como migrante no tiene porque no conoce muchos procesos, la noticia se entiende y se vuelve un poco más cercana a ti y te afecta un poco más y no se ve la noticia por allá como wow. Y eso entonces yo quiero como de verdad sentir las noticias y apropiarlas porque nosotros necesitamos quizá una información adicional o pasa que yo veo una noticia y digo, claro, esta es la noticia para este medio, porque es la noticia que le sirve a un ciudadano propio de acá, pero resulta que detrás de eso hay una cosa que afecta a la comunidad migrante o que quizá interese un poco más, claro. Y ahí está la noticia para mí, no necesariamente en el enfoque que le dio este medio. Por eso siempre trato como de ir a la fuente porque encuentro más información que quizá me sirve un poco más. Sí, aparte, como he dicho, lo del español, es genial también, como tú dices, como que traducirlo, ¿no? Que, oye, aunque es el mismo idioma, pero hay no lengua te llega al muy corazón. ya es que, por ejemplo, la Sí. terminología legal, Ajá. mucha gente no lo entiende, entonces genial como que tú traduces eso y lo pones como mucho más asequible a la gente que quizás no entiende, no tiene conocimientos legales o políticos, Exacto. etcétera. Entonces, muchas gracias, yo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Gracias. También quiero hacer algo también hincapié, es que hay mucha información por todas partes, pero tú dices, esto es verdad, es verídico, es cierto, eso es falso, cuánto está sobreexagerado. Total. Y claro, eso es muy importante, sobre todo también contar con una noticia que sea bastante verídica. Bastante. Y mira, es muy interesante porque por eso yo fue que te escribí. Porque cuando yo empecé a ver tu contenido, yo dije, wow, qué lindo que haya una persona haciendo esto tan fundamentado. Porque eso para mí es súper importante. Hay mucha información que está idealizando o fake news incluso, muchísima. Sí. Y eso para mí es catastrófico porque de alguna manera yo pienso cuánta gente tiene que pasar problemas y dificultades acá porque le llegó una mala información. Realmente cuando vienes acá la realidad es absolutamente diferente. Entonces yo trato de hacerlo sin idealizar, sin victimizar, simplemente yendo a lo que es real y a la fuente. Y eso es algo para mí súper importante. También por mi oficio, porque aquí yo me estoy jugando mi trabajo de toda la vida. Entonces siempre que la gente entra a mi página web va a encontrar absolutamente todas las fuentes de la información que yo estoy haciendo. Y cuando no estoy segura de una cosa, la consulto. Y cuando la consulta no me deja tranquila, simplemente no la saco. Porque cada cosa que yo diga, la estoy asumiendo con mi propia responsabilidad. Y eso es un proceso larguísimo, porque a veces me toca leer la misma noticia en alemán, en inglés y en francés, porque todo se puede interpretar muy diferente. Quiero estar muy segura. Primero voy a la fuente oficial, pero también qué están interpretando los medios sobre esto. Y las traducciones las hago en los diferentes lenguajes porque una sola palabra puede cambiar el sentido de todo. Totalmente. Entonces, me ha pasado muchas veces que estoy haciendo un video, lo terminé y digo, no estoy tan segura, no lo voy a sacar por la responsabilidad que hay con la gente. Y le huyo mucho a la lógica de las redes sociales por eso. Porque todo el tiempo están pidiendo contenido. Y yo digo, no, este no es mi interés. Mi principio y mi motivación acá es crear una base informativa sólida,
más allá de que este algoritmo me esté pidiendo, Ujú, publica, 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 hazlo sobre este tema, hazlo con esta, porque todo te lo está dictando, pero yo digo, para mí las redes sociales son el medio más no el fin. ujú, Y es muy ujú. difícil renunciar a esto porque llega un momento en el que empiezas a crecer y tú dices como, wow, pero el algoritmo te empieza a exigir y yo digo, no, 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 espérate Me que mi imagino. ritmo no da para esto, entonces yo quiero estar muy segura de lo que voy a sacar y vuelvo a esa nueva realidad. Ujú. Creo que como espectadores y como personas que vemos, leemos noticias, yo lo digo desde este lado, como siempre tendemos a juzgar a los periodistas, a los que nos informan, de que cuánto de lo que dicen es verdad, Sí. está exagerado. Ujú, ujú. Entonces, claro, a ver, está genial que cuando alguien te dice algo siempre es innecesario contrastar si es cierto lo que te dicen también. Eso es un poco responsabilidad nuestra, De ¿no? Como acuerdo. lectores, como oyentes, como espectadores. Me ha dicho este periodista o esta persona que comunica ha dicho esto, pero ¿qué tan cierto es? Voy a contrastar con otras fuentes, ¿no? En parte queda un poco responsable de eso. Entonces, muchas veces eso, tendemos como, oye, este está diciendo la verdad, y ya sabes, todo lo mezclan con la política, ¿no? Que este periodista es más de este, ¿sabes? Yo sinceramente no creo que sea tanto así, pero hay gente que dice, sí, este está... Pero yo sigo creyendo que sí que hay gente como si con dos dedos de frente y que dice las cosas como son. Sí, y al final, por ejemplo, en el tema político, o sea, tú necesitas años para entender cómo funciona la política, años de estar adentro, y me pasó en mi propio país. Yo no la entendí hasta, yo trabajé con el gobierno, trabajé fiscalizando al gobierno como periodista y lo entendí mucho después, entonces para mí no es importante, realmente voy a lo que nos afecta, a lo que es y ya. Entonces tengo un punto de vista realmente en el que no busco favorecer a nadie porque o sea, no, ni siquiera estoy en el sistema para eso. Simplemente quiero como tratar de hacer un poco más fácil la vida. Al mismo tiempo, eso a mí me ayuda a entender en dónde estoy. Es eso. Sí, eso. Yo, por eso vuelvo a decir, personalmente, yo sigo creyendo que todavía hay buena información verídica todavía. Que, pues eso, que Sí, mucha no, gente no, por pues supuesto ha lo hay. perdido. Ajá. Claramente todo el mundo tiene que ver siempre con un ojo crítico todo. Y saber, por ejemplo, que cada encuesta, cada medición, tiene cierto grado de subjetividad. En ti está lo que saques de eso para hacerte un mapa de lo que sea. Entonces, a veces me pasa con las encuestas y todas estas mediciones que a mí me encantan porque yo adoro todo ese tema de los datos. Pero siempre, por supuesto, tiene su subjetividad, como cualquier cosa en el Es universo. inevitable, sí, sí. Pero te permite de alguna manera leer muchas cosas hasta cierto punto. Sí, sí, justo iba a decir. Creo que en un momento, un punto concreto es inevitable que exista cierta Por subjetividad, supuesto. exactamente. Somos humanos. Totalmente. Ajá. ¿Qué ha sido lo más gratificante desde que creaste este espacio? Bueno, lo más gratificante ha sido como ir encontrando personas en el camino. También ha sido un espacio de networking, de conocer personas, de pensar en que cualquier inmigrante tiene derecho a seguir cumpliendo sus sueños. Por supuesto, el camino se vuelve quizá un poco más largo, más difícil, pero de no abandonarlos, porque hubo un momento en el que yo estaba acá, empecé a aplicar a trabajos y todos decían francés como idioma materno, alemán como idioma materno, porque claramente para comunicar tienes que tener una perfección. Y decía materno. Entonces yo decía, oh my God, entonces me va a tocar a mí toda la vida empezar de cero o qué voy a hacer. Por supuesto con el tema de ser corresponsal internacional me ha servido mucho, pero también qué pasa adentro. Entonces, como empezar a crear comunidad con nuestros propios códigos y todo esto, ha sido lindo poder seguir actualizándome con el oficio de periodístico, actualizando mis capacidades. Para todo esto de Suiza Noticias, yo tuve que empezar a hacer un curso de edición. Y ha sido para mí fascinante porque empiezo a experimentar con una cantidad de cosas. Yo no sabía editar, porque yo cuando estaba en Colombia estaba con un grupo de 5 personas que me hacían todo. Entonces
Yo salí a hacer una reportería y tenía al camarógrafo, al asistente del camarógrafo, al sonidista, a la persona que Totalmente. hace la transmisión, más el técnico que hacía la transmisión. Allá estaba el editor que hacía todo. Yo le daba las instrucciones y le decía, hazme esto, hazme esto. Entonces ya cuando yo empiezo y digo, mi realidad es otra, afortunadamente esto pasó, porque gracias a eso puedo tener un trabajo como corresponsal, porque aprendí a editar, porque aprendí a salir a la calle con un trípode a grabarme yo sola, a hacer mi propio sonido, mi propia edición, y gracias a eso puedo tener un trabajo, porque la migración me lo dio. Entonces fue como perderme para volver a encontrarme y reinventarme en ese camino. Y ha sido lindo porque yo tenía dos opciones: esperar a que hablara perfectamente el idioma, que eso yo no sé si pase siquiera, o empezar a buscar herramientas en lo que puedo y en lo que hago. Entonces dije, bueno, no sé editar, empiezo a hacer el curso y estoy muy feliz porque todos los días descubro algo nuevo. Igual ha sido con Suiza Noticias y redes sociales, empiezo a hacer el curso de marketing y todo esto. Y entonces al final ha sido muy difícil, pero en el camino también he encontrado que hay capacidades que pueden mejorar y cosas nuevas por aprender. Sí, sí. Totalmente. Pasaste de tener un equipo a que tú misma seas tu equipo. Exacto. Eres Sí. editora, redactora, todo, cámara. Que digamos en términos laborales uno dice como, Sí. si es bueno o es malo, porque ahí Sí. están otros trabajos que pueden funcionar, pero a la vez es como hacia dónde va la realidad del periodismo. Si tú ves en Europa y en muchas transmisiones, en el Foro Económico Mundial, por ejemplo, yo era aterrada porque venían cadenas grandísimas, unas con un despliegue inmenso, pero Totalmente. otras como unas agencias internacionales con un periodista con su trípode y su micrófono y ya. A eso va el periodismo, entonces es la realidad también un poco. Interesante. Bueno, vamos a cambiar un poco de Suiza Noticias y hablar un poquito del otro proyecto en el que formas parte, es Resonance, espero pronunciarlo bien. Bueno, la pregunta es, además de tu labor periodística, también formas parte de Resonance. ¿Cómo nació esta idea y qué papel juega en tu vida profesional? Es un proyecto súper lindo y esto también es increíble porque yo en la emisora del cantón en el que vivo, que es Argao, estuve desarrollando un proyecto como voluntaria, un proyecto de integración, y allí me conocí con dos compañeras también colombianas, que eso fue una suerte increíble. Y una de ellas es artista y otra es comunicadora, y nos la llevamos como súper bien, hicimos clic. La que es artista pues ya lleva mucho tiempo desarrollando proyectos increíbles en arte, y ella ha hecho como grandes exposiciones y se ha abierto un camino muy bonito acá en Suiza, en un medio tan difícil y tan elitista como es el arte, ¿no? Claro. Entonces ella tiene una experiencia súper buena, aprendida de cómo aplicarlo, y resulta que empezamos a creamos un proyecto y nos presentamos a una convocatoria, y en lugar de una nos ganamos 3 convocatorias. Oh, wow. Hicimos un gran proyecto. Enhorabuena. Sí, fue increíble. Entonces, apoyado por Stadt Baden, Swiss Laws, y también SRFKS, que es como una Stiftung de radio. Entonces, juntamos todos estos sponsors y desarrollamos un proyecto muy lindo, que es Resonance, en el cual hablamos sobre la migración desde el punto de vista del arte. Entonces, con artistas de diferentes países del mundo, empezamos a ir profundo sobre su experiencia migratoria y su arte, y es súper lindo porque es una visión muy diferente de la migración a través del arte. Claro, claro. Y no solamente es como un tema periodístico, sino que hay una creación artística porque ellos crean paisajes sonoros con su experiencia migratoria. Es todo un proyecto de experimentación sonora. Wow. Ya me has explicado más o menos de qué va el proyecto. ¿Qué impacto busca generar con él en las comunidades que viven aquí? Es darle una visión y una mirada un poco de un ángulo diferente a la migración desde el arte, y cómo estos artistas están enriqueciendo el ecosistema artístico suizo, porque la migración tiene una narrativa muy desde el fenómeno, desde el impacto, desde muchos lugares, pero esta quiere un poco ir más profundo en el arte, como históricamente Suiza también se ha enriquecido con el aporte artístico y con tantas expresiones artísticas que han traído otras personas de diferentes países, y además que Suiza es un país culto
que valora expresiones artísticas variadas, multiculturales, y es un poco ir como a ese contexto histórico y aplicarlo un poquito como el arte también ha enriquecido, y se valora muchísimo el arte de las personas que vienen acá, como traen unas visiones diferentes, unas propuestas diferentes, trabajan de la mano, porque ese proyecto también incluyó artistas suizos y fue súper interesante trabajar de la mano con artistas suizos y artistas que vienen de otros países y hacer un trabajo conjunto, un trabajo colaborativo. Entonces eso es como un poco una visión muy propositiva, reflexiva también, por supuesto, pero con una mirada un poco más artística de eso, y también experimentando con nuevas expresiones sonoras, que tiene que ver un poco con el arte, pero también con la radio y los medios. Me has dicho, ¿no?, que la población suiza es abierta a la expresión artística. Entonces, ¿cómo veis una buena aceptación de parte de la pues población digamos, suiza? En lo que yo he visto y lo que hemos hablado con los artistas, hay una apertura grande, y para un artista también estar en el escenario suizo es absolutamente desafiante por el estándar de lo que se hace aquí. Entonces, hemos tenido artistas que han venido experiencias en Francia, en Alemania, y todos coinciden en que el estándar suizo, incluso para el arte, es bastante alto, pero al mismo tiempo dicen como muchas cosas funcionan. Entonces, como que esa curva de aprendizaje en algún momento siempre llegan a que es muy difícil y te exige demasiado, como todo aquí, sí. pero funciona. Entonces, y ha sido súper en diferentes disciplinas. Trabajamos con artistas que hacen pintura, que hacen danza, que hacen poesía, artes visuales, músicos. Y es lindo porque todos tienen experiencias absolutamente diferentes, Claro. A un nivel diferente también, un poco más profesional, más de las grandes tablas, pero otros también mucho más como el trabajo comunitario, en fin, pero todos coinciden en eso. Entonces ha sido lindo que hay mucha receptividad, pero que también, como en todo, se exige un nivel bastante exigente para estar ahí. ¿Y algún ejemplo práctico en qué sentido? Porque a mí me gustaría saber en qué sentido Suiza el nivel es súper alto. Por ejemplo, si se puede saber. Sí, digamos en este caso del arte, por ejemplo, hablábamos con la persona que estaba en el grupo de danza, de arte contemporáneo. Entonces ella todo el tiempo estaba haciendo, por ejemplo, presentaciones de danza en la Ópera de Zúrich. Y ella decía como ella había estado en otros escenarios grandes en Francia y en Alemania, pero cuando llega a esta todo funciona como un relojito, todo el mundo está absolutamente sincronizado, y cosas así, como que el nivel de exigencia es bastante amplio, y eso pasa también, digamos, yo lo aplico mucho en Suiza Noticias, porque cuando uno va y mira, todos los rankings y mediciones ponen a Suiza en un lugar absolutamente privilegiado y líder. Entonces, y la gente me dice, bueno, ¿por qué siempre sacas ese tipo de conteos? Primero, porque me encantan los números y los datos, pero segundo, porque eso te dice de a lo que te vas a exponer cuando vienes acá. Acá tienen la posibilidad de escoger entre grandes talentos y tú vas a competir con esos grandes talentos. Eso te dice mucho. Entonces, eso también abarca la competitividad que existe en Exacto. todos los ámbitos, ¿no? Ajá, en todos. Y hace un momento hablabas también, ¿no?, de que aquí de que uno de los requisitos para poder trabajar como periodista aquí has dicho, ¿no?, que hay que tener los idiomas a nivel materno. Al menos en las convocatorias sí. a las que yo apliqué, es así. Ajá, ahí como también me he dado cuenta que exactamente que ciertas profesiones o ciertas cualificaciones requieren el nivel de idioma que estén súper altos, y como tú dices, es la competitividad muy, muy alta. Algo reciente de Suiza Noticias que es relevante, que vamos a mencionar. Suiza está en algún ranking que para ti, por ejemplo, que Suiza esté en ese ranking en primera fila o en primer, no sé, nivel. El último me pareció encantado. Cuéntanos. Porque este no lo conocía y de hecho es nuevo. Es una medición que hacen en Londres, no recuerdo la firma que lo hace, pero que es como el país más resiliente. Porque es el país más resiliente. Entonces, la pregunta que planteaba, y esto me encantó, ¿dónde estarías hoy si estallara la crisis? Y así lo tituló el NZZ y otros medios. Y yo, wow, o sea,
Y resulta que esta medición hace como todo un comparativo a nivel global de cuál es el país más resiliente. Yo creo que esto lo vimos un poco ahorita con las tarifas, ¿no?, de Estados Unidos. Y decía entonces que, claro, Suiza tiene un sistema económico robusto, tiene un sistema político totalmente, pues, que es como muy confiable, ¿no? Estable. Tiene unas políticas sociales también, pues tiene una calidad de vida tremenda, pero esa transición y el modelo político de Suiza han hecho que haya demasiada confianza en inversiones, en que las transiciones, siempre hay un periodo de transición. Entonces aquí aprueban una medida, pero tiene una discusión muy grande previamente y adicional a eso tiene un periodo de implementación y de evaluación. Wow. Entonces cualquier persona sabe que viene acá y no le van a cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana, como cambian muchas partes, sino que va a tener un periodo y hay un periodo de discusión grande y todo siempre está sometido a evaluación. Entonces el país más resiliente del mundo por encima de grandes economías que uno diría como, ¿quién tiene el poder en el mundo? Los que tienen el poder armamentista o los que tienen las economías más grandes como los de siempre, Estados Unidos, China, la Unión Europea. No, resulta que es Suiza porque es un país estable. Wow. Es increíble, ¿no? Porque hablando también de tamaño, es un país no muy grande, está ubicado en el centro. Para mí, y un análisis que hacían como varios de los invitados a eso es que decían, es que la verdadera riqueza hoy en día no es tanto cuánto tienes en oro o cuál es tu poder militar, sino el poder que tienes de adaptarte a las nuevas lógicas del mundo, porque estamos en un mundo en transición, en el que la inteligencia artificial viene con una nueva era, en que hay conflictos geopolíticos, pero la resiliencia de un país, de su economía, de sus sistemas, es el verdadero valor en este momento, al igual que pues, para cualquier ser humano, ¿no? Por supuesto. Bueno, hemos hablado un poco bastante positivo del país en el que estamos viviendo y algo que podrías criticar, decir que esto no me gusta de Suiza, como... Sí, indudablemente. Para mí fue, wow, un gran descubrimiento cuando empecé a ver, por ejemplo, y no es algo que me afecta a mí, porque en este momento, ¿no? Y de alguna manera afecta a todos también. El tema, por ejemplo, de la política de la maternidad para las mujeres. Sí. Yo creo que aquí te lo han dicho muchas y lo he conocido es por amigas, pero cuando las condiciones, por ejemplo, que esto ojalá algún día cambie, y sí, porque es un poco triste que haya tanta fuerza laboral un poco invisibilizada, porque debería haber como un poco más de consideración, que en algún momento espero que pase, con las mujeres grandes profesionales que quizá no puedan pagar un quita o que quizá la licencia o el temor que tienen las compañías para una persona que pueda ser madre y todo esto. Entonces me gustaría un poco, claramente un poco más en el tema de las mujeres y eso era algo que para mí, por ejemplo, era muy desconocido. Yo pensaba que Suiza era un país un poco más diferente en ese tipo de políticas. Y tú desde tu vista, desde un punto de vista más, eso, de la información, ¿dónde crees que radica eso? Porque me has mencionado que Suiza está en los rankings normalmente siempre en primera, en el número 1, pero ¿por qué en ese tema, por qué? Con tantas cosas, no sé si me puedes dar... Es increíble y es contradictorio, porque claro, cuando ve uno... Por ejemplo, vamos al ranking, sigamos hablando de números. Por supuesto, vamos al ranking de igualdad salarial, pues baja muchísimo. Al ranking de cuidado de los niños, baja muchísimo. Y eso fue una gran sorpresa. Y yo he tratado de entenderlo, he tenido conversaciones con gente que sabe del tema, entenderlo y un poco la explicación que me da, que yo no sé si es real, porque todavía me falta mucho por estudiarlo. Supuesto. Es que un poco Suiza llegó un poco tarde como a las políticas de las mujeres, ¿no? Mientras, por ejemplo, en Europa se estaban dando fenómenos como el sufragio de las mujeres, aquí todavía estaban como muy atrás en esto y vino a ocurrir mucho tiempo después y entonces como que ha venido con una política un poco más lenta en la inclusión de mujeres en todos sus derechos. No sé si sea así, pero esa es un poco la explicación que me han dado porque yo me lo pregunto muchísimo también, porque ese es un país que tiene... tantos avances en tantos sentidos, que pasa exactamente en ese indicador. ¿Y por qué ese indicador? Y cualquier indicador relacionado con mujeres también es bastante para pensar. Por ejemplo,
esta semana veníamos un poco hablando como con el tema de la violencia de género Sí, y justo esto. te va. Entonces, sí, no sé, realmente yo no podría dar una explicación al tema, pero siento que sí, es definitivamente un desafío que tiene el país. Pero yo pensaba, ¿no pasa en Suiza? Bueno, primeramente, volviendo como tú has dicho, cuando llegué a Suiza también es algo que me sorprendió muchísimo, todo lo que hemos hablado, ¿no? Con algún tema que respecta, que está involucrada la mujer, es como, Ajá. y de la violencia, creo que justo fue la última Sí. noticia Ujú. del número, del porcentaje, y me quedé un poco pasmada, el porcentaje de... Cuéntanos un poco de eso, cómo afrontas eso, ver después Yo, de todo lo que dices y luego este lado es como, sí. Aquí hay que empezar por hacer una cosa que es súper importante tenerla clara. ujú, Este es un país que mide y eso ya te dice muchas cosas, porque al tener un país que mide, pues claro, todo va a entrar ahí. ujú, Hay países que no miden o no miden con mucha veracidad, ¿no? ujú, ujú, Entonces cuando la gente dice como, no puede ser, aquí hay maltrato de mujeres, aquí hay maltrato animal, sí, pero ¿sabes qué? Tienes que empezar por tener esto claro, y es que este país mide absolutamente todo y tiene una infraestructura estadística bastante robusta. ok, Entonces, realmente las cifras son muy grandes en ciertos aspectos, en ciertos, en fin, dependiendo como del caso, pero realmente porque empecemos porque aquí se mide absolutamente todo. Entonces, cuando todo está sujeto a evaluación y a medición, pues todo aparece. ajá, Pero también efectivamente hay muchos fenómenos, por ejemplo, eso. Y yo, por ejemplo, entonces mucha gente dice, ay, pero es que son los extranjeros los que están haciendo esas sí, cosas. Realmente, cuando uno se va a la minucia de las ujú, estadísticas, sí y no. ujú, Todo tiene una explicación y a veces tampoco es fácil de encontrar, pero realmente el perfil, por ejemplo, de un hombre que maltrata a una mujer es muy variado ujú, y no ujú, necesariamente está del lado de los migrantes, no necesariamente está del lado de los suizos. ujú, Hay demasiados aspectos que incluso esta semana leía que no hay una sola clasificación. Hay ciertas cosas que permiten como acercarse a por qué pasa ok, y en qué momento pasa. Por ejemplo, leían SRF que, por ejemplo, el momento de la separación es crítico para muchas mujeres, pero también hay muchísimas causas en las que no hay una sola explicación como para todos los fenómenos. claro, Es claro, multicausal, pero sí hay que tener claro que acá todo se mide. Por ejemplo, ¿qué pasó? En el caso del maltrato animal, sí, es algo que también me quedé, claro, y la cifra es alta, pero, hey, es que cuando tú vas y miras, ahí se incluyen peces, ok, se incluyen ratones, o sea, como ujú, animalitos muy chiquitos, porque todos siempre pensamos como, no, pero es que fueron miles de perros. No, no, resulta o que no. gatos, Ahora todos tienen su mismo derecho porque todos son seres vivos, pero ujú, en otras cifras de otros países, pues realmente ponen es como a los animales tradicionales, el perro, el gato, que es como lo que tenemos en el claro, claro, imaginario, claro, claro, pero hay pequeños que también son vidas que cuentan, pero ujú. entonces muestras una cifra grandísima porque ahí también hay animalitos como que quizá en otras mediciones no están. Ajá, interesante. Sí, pero a pesar de ello, es algo que no me esperaba porque si me Ujú. pongo a comparar Suiza con España, pues Suiza es como que tiene más políticas de cuidado animal, mucho más avanzadas o están mucho más interesadas que ahí, ¿no? Y claro, y el escuchar un poco esa noticia me entristeció un poco, Sí, ¿no? yo estuve leyendo y, a ver, había una explicación sociológica también, y es que dicen como que tú puedes tener 1000 políticas para todo, 1000 restricciones, pero al final ese tema, como todos los del maltrato, están en el ser, ¿no? Hay Ujú, gente que tiene eso adentro y pues que mm, nada que hacer. Por más políticas, castigos que haya, hay gente mala en todo claro, lugar. claro. Eso ya tiene que ver más con eso que De con acuerdo. otro. Ujú. Wow, muchísimas gracias por darnos No, gracias a ti. tu punto de vista como profesional, como alguien que está, sabes, con los datos, con información de primera mano. Es interesante escuchar eso. Gracias, Liz, por estar aquí. Gracias por haber aceptado mi invitación, por darme esa mirada o hablarme desde el otro lado, ¿no? Porque siempre tendemos a juzgar, ¿no? La información, esto y lo otro. Y es genial contar, ¿no? Con alguien. Y sobre todo, gracias también por dedicarle tiempo a informarnos en español, que es nuestra lengua materna, por toda la información, por traernos y hacerlo más asequible. No, gracias a ti.
Entonces, ya para cerrar esta conversación, mi pregunta es, si tuvieras que ponerlo en una frase o una palabra, hoy viviendo en Suiza, ¿qué significa para ti ser periodista? ¿Y qué mensaje le dejarías a quienes migraron y que como tú aún sueñan con, o alguien que sueña con ejercer su profesión? Es una oportunidad sin idealizar y sin victimizar. Simplemente tienes que trabajar por ello. Tienes que ser consciente que llegas a un país en el que hay muchas oportunidades, pero que el estándar es bastante alto. Y tienes que pagar el precio por ello, sin que eso signifique sacrificarte. Sacrificar tus sueños, sacrificar tu salud emocional y mental. Pero tienes que encontrar el camino para poder balancear eso, porque puede ser demasiado interesante hacer cosas aquí. Todo lo que quieras emprender y luchar por tus sueños. Siempre habrán vías, pero por supuesto es claro que el camino para nosotros quizás es un poco más largo. Muchas gracias, Liz, por tus palabras. Y gracias por compartir tu historia con nosotros. Tu experiencia nos recuerda que informar también es una manera de tender puentes, traducir culturas y dar sentido a los que vivimos lejos de casa. Y a quienes nos escuchan, recuerden que aquí en Historias con Acento seguimos descubriendo historias que inspiran y transforman. Nos vemos en un próximo episodio y mientras tanto sigamos contando nuestras historias con acento, porque cada voz cuenta. Y nos vemos una próxima vez. Peace out. Súper. Bravo. Muchas gracias.